van terminando de entrar fuera, les presento este segundo panel. Abordará el tema de la autoevaluación como insumo para la planificación de la responsabilidad social empresaria. La coordinación de este panel estará a cargo del señor Jacobo Varela. El señor Varela fue vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, fue miembro del Consejo de Administración de la Oficina Internacional de Trabajo en su oficina de Santiago de Chile y funcionario de la misma, donde se especializó en temas de responsabilidad social y Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Actualmente integra la Comisión de Responsabilidad Social de ACDE, así que, Jacobo, todo tuyo este panel. Muchísimas gracias. No les digo buenos días, ya se los dije, ¿no? Bien, en este panel vamos a abordar el tema de la autoevaluación de la responsabilidad social, poniendo foco en los aspectos metodológicos de la misma y en los beneficios que genera para el desarrollo de la responsabilidad social en aquellas empresas que la aplican. En primer lugar, Óscar Licandro propondrá una reflexión metodológica sobre el tema y describirá el instrumento estandarizado que se utiliza en Uruguay. Este instrumento es el IRSE, Indicadores de Responsabilidad Social Empresarial, que ha sido diseñado y es gestionado por la Comisión de Responsabilidad Social de ACDE. A continuación se presentarán los testimonios de 3 empresas que utilizan el IRSE. Mediante estas experiencias queremos promover el benchmarking y mostrar la utilidad de este instrumento para la gestión de la responsabilidad social. Se trata de 3 empresas bien diferentes, de modo de mostrar que el instrumento es aplicable a todo tipo de empresa. Este testimonio va a corresponder a las empresas Correo Uruguayo, CUTSA y el estudio Cable y Andrioli. Entonces, vamos a comenzar por Óscar Licandro. La exposición de Óscar Licandro se titula Aspectos conceptuales y metodológicos de la autoevaluación de la responsabilidad social. Óscar es licenciado en Sociología y Magister International. Se desempeña como profesor titular de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay. Es el fundador y coordinador del programa de investigación sobre responsabilidad social de la Universidad Católica. Es editor de la revista Cuadernos de Responsabilidad Social Organizacional, publicado por esta universidad. Es miembro del Editorial Board de la International Review on Public and Non-Profit Marketing e integra el comité científico de la revista Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Es directivo de ACDE, integra su Comisión de Responsabilidad Social y coordina la elaboración del Índice de Responsabilidad Social Empresarial. Óscar. Preciso tu micrófono. Bien, buenos días, yo saludé ya al principio. Bueno, la idea, como decía Jacobo, es empezar antes de los testimonios con una aproximación conceptual al tema. A mí siempre me gusta arrancar explicando rápidamente lo que para mí es el concepto de responsabilidad social. A mí cuando uno define algo, pone el sustantivo y después una serie de adjetivos que permiten decir lo que es. Yo digo, bueno, ¿qué es un televisor? Digo, es un aparato electrónico que sirve para esto y para esto. Entonces, a mí cuando dicen, ¿qué es la responsabilidad social? Me gusta decir es esto. Es una filosofía de negocios, una forma de hacer empresa y una forma de ser empresario. Eso es un poco la idea. Que tiene determinadas características que más o menos las conocemos todos y que en el seminario se están trabajando. ¿Qué es lo central acá? La empresa, y un poco se insistió bastante en el primer panel, cuando opera su negocio genera impactos sobre sus stakeholders. Esos impactos son positivos o negativos. Lo que hace el marco legal y los contratos es minimizar, o mejor dicho, acotar los negativos de acuerdo a lo que la sociedad, a través de su sistema legal, político, establece como límites. Ahora bien, siempre por encima de esos límites hay un espacio para que las empresas hagan por sí mismas cosas, tanto en el sentido de minimizar aún más los impactos negativos o de crear impactos positivos que no están previstos ni en la ley ni en los contratos. Eso es lo que yo llamo el espacio de la responsabilidad. La responsabilidad social es lo que las empresas hacen por encima de eso. Por otra parte, ¿eso qué le genera a las empresas? Le genera que los stakeholders, como consecuencia de esto, van a tener reciprocidades. Un cliente bien atendido, respetado, es un cliente que devuelve con fidelidad. Cuando los trabajadores sienten que la empresa les da mucho más, responden con mayor compromiso. Y así podemos decir
ejemplos con todos los stakeholders. Entonces, ¿por qué arranco con esto? Porque la evaluación de la responsabilidad social está muy vinculada a la larga con cómo ejercemos estas responsabilidades para lograr estas reciprocidades. Entonces, para comenzar, ¿cómo una empresa empieza a plantearse su responsabilidad social? Como la responsabilidad social es un concepto amplio, a mí me gusta traducirlo en responsabilidades concretas. Esas responsabilidades concretas son hacia actores concretos, que son los stakeholders. Entonces, una forma es decir, bueno, un poco lo decía Jacobo, primero identifico mis stakeholders, después cuáles son los posibles impactos que tengo sobre ellos, también se mencionó, es decir, los que tengo, los negativos, los positivos, y qué reciprocidades puedo esperar yo de mis stakeholders para realizar acciones que estén por encima de las leyes y los contratos. La RCE no es altruismo. La RCE es una forma de relación que genera reciprocidades y que a la larga, a mí me gusta decir, lo que en el intercambio de valor, el precio por un producto es un juego de suma cero, porque lo que se da y lo que se recibe es del mismo valor, la RCE lo que genera son juegos de suma positivo. Es decir, a la larga, cuando yo le doy a otro, en algo que no está previsto en un contrato, lo doy con la expectativa de recibir algo, y ese otro, si lo reconoce y es válido para él, me va a dar algo que a la larga todo es mayor y generaremos un círculo virtuoso donde vamos a lograr mucho más. Entonces, tenemos que definir esas reciprocidades. A partir de ahí es donde empieza a jugar la evaluación. Yo tengo que evaluar mi estado de situación en relación a mis impactos y a mis reciprocidades. A partir de ahí, cuando yo conozco el estado de situación, es cuando empiezo a analizar, bueno, yo estoy acá, pero quiero ir para allá. ¿Pero puedo ir a donde quiero? Quedó bien claro en las exposiciones anteriores que los stakeholders son un factor que influye. Yo siempre digo, la responsabilidad es un baile de dos y no se puede bailar uno solo. Si el stakeholder no quiere jugar el juego, yo no puedo jugar el juego. Pero también estoy en un entorno, en un macroentorno, en un país que tiene una cultura, que tiene unas leyes. Yo siempre digo, es muy difícil en un país donde la corrupción está instalada en el Estado pedirle a las empresas que actúen con criterios éticos. Entonces, el entorno, y después están las restricciones de la propia empresa. La empresa hoy puede hacer unas cosas que mañana seguramente, hoy no puede hacer unas cosas que probablemente mañana pueda hacerlas. Entonces, a partir de esto, que es en definitiva un viejo y querido FODA, planificamos, implementamos y entramos en el círculo de volver a evaluar y entramos en este círculo. Ahora, ¿qué ocurre? De vez en cuando, y esto un poco lo mencionó hoy Pablo cuando decía, bueno, vamos a revisar nuestros valores, vamos al principio y decimos, bueno, pero Pablito, ¿seguimos teniendo los mismos impactos o hemos descubierto otros impactos? Y también eso lleva, y también podemos o plantearnos tener nuevas reciprocidades. Entonces, esto es cuando uno evalúa los impactos. Ahora bien, yo puedo evaluar no los impactos, la gestión. Y cuando estamos hablando de instrumentos de evaluación de la responsabilidad social, estamos hablando de instrumentos que evalúan la gestión, que es otra cosa. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Tenemos una visión, una misión, unos valores. Esto es digamos, el lente a través del cual analizamos nuestros impactos. Los impactos vamos a mirarlos con nuestros valores. ¿Estamos cumpliendo con nuestros valores? ¿Estamos incumpliendo con nuestros valores? Estos impactos, ¿cómo tienen que ver con nuestra misión? Y a partir de ahí es donde la empresa tiene que definir sus responsabilidades. ¿Con quién? Con los stakeholders. Y bueno, yo voy a plantearme como responsabilidad tratar de procurar que no haya acoso en mi empresa, voy a tratar de generar el menor impacto ambiental negativo, etc. A partir de que definimos las responsabilidades, vamos a evaluar el estado de situación. ¿Cómo estamos hoy en relación a estas responsabilidades que nos definimos? A partir de acá es donde vamos nuevamente a analizar las restricciones para ver qué podemos hacer, planificaremos, implementaremos y evaluaremos, y esto puede ser un ciclo anual, bianual, etc. Y de vez en cuando iremos de vuelta a analizar los impactos, lo cual nos puede llevar a redefinir las responsabilidades y entrar de vuelta en esto. Entonces, cuando hablamos de evaluación de la RCE, en realidad estamos hablando de evaluación de la gestión de la RCE. ¿Por qué? Porque ¿qué ocurre? Si evaluamos los impactos de lo que hacemos, nosotros vamos a evaluar los impactos o lo que hacemos y cómo lo hacemos. No es sutil la diferencia, es muy importante la diferencia. ¿Qué pasa? Cuando evaluamos los impactos de lo que hacemos y veremos cuáles son los beneficios que hemos logrado para los stakeholders, cuáles son los beneficios para la empresa, cuál fue el impacto en la relación entre la empresa y el stakeholder. Hoy Pablo habló bastante, Pablo y después Jacobo vio todo el tema de la alianza con los stakeholders, ¿no? Es decir, ¿cómo va
lo que hacemos va impactando en mejorar esto? En definitiva, ¿cómo vamos desarrollando intangibles? La responsabilidad social, en última instancia, lo que genera son intangibles. ¿Cómo qué? Como la confianza, se menciona la confianza, la fidelidad, el compromiso. Este es el resultado para la empresa, en última instancia, de sus prácticas responsables. Generar intangibles en la relación con los stakeholders. Entonces yo puedo evaluar los resultados de esto. Ahora bien, cuando evaluamos esto, en realidad lo que estamos evaluando es algo que la empresa lo hace habitualmente. La empresa evalúa sus resultados en términos de recursos humanos, en términos ambientales, de los proyectos que hace. Entonces, la evaluación de los impactos de lo que hacemos, en realidad, es algo que ya está incorporado a la evaluación normal, cotidiana de la empresa, y que en la medida en que la responsabilidad social la integramos como una filosofía de negocios, bueno, los objetivos en términos de impacto de responsabilidad social hacia los trabajadores los evaluaremos desde la perspectiva de capital humano, las que están relacionadas con los clientes de la perspectiva de marketing, las que están relacionadas con los proveedores a través de la parte de relacionamiento con proveedores. Pero entonces, esto es resultados de comportamiento responsable que ya están metidos en la gestión. Entonces, de acá no estamos hablando de evaluar la RSE. Lo que sí interesa, porque la responsabilidad social la tenemos que gestionar, sabemos los que estamos acá, que es un proceso de cambio cultural que lleva muchísimo tiempo. Las empresas que hoy están acá y que hace tiempo que están trabajando en responsabilidad social, saben que estamos recién en el comienzo, que hay mucho por hacer dentro de las empresas, en la relación con los stakeholders. Entonces, cuando hablamos de evaluar la responsabilidad social, en realidad estamos hablando de evaluar cómo la gestionamos, no el resultado de lo que hacemos. Esto lo hacemos en la evaluación normal y habitual de la empresa. ¿Qué acciones hemos incorporado? Todos los años ver qué hemos hecho, qué instrumentos hemos desarrollado, el balance social, el código de ética, protocolos de trabajo, proyectos de desarrollo comunitario, qué instrumentos tenemos, en qué medida la hemos incorporado a la estrategia, ¿está nuestra estrategia? ¿En qué grado, en qué relación tiene con la estrategia? ¿Cuánto ha permeado en todos los sectores de la empresa? Hoy, a tantos años que estamos trabajando, el concepto, ¿está en los mandos medios? ¿Está en todas las áreas? ¿Está en el personal que está en contacto con los clientes? ¿Hasta dónde hemos llegado? Cuando hablamos de evaluar la responsabilidad social, insisto, estamos hablando de qué estamos haciendo para cumplir nuestras responsabilidades, cómo la estamos gestionando. Ahora bien, cuando evaluamos lo que hacemos, podemos hacerlo, poner énfasis en tres cosas. Podemos decir, bueno, ¿cuánto avanzamos? ¿Cuán avanzados estamos en materia de RSE? Y ahí podemos plantear, ¿qué pasa acá? Lo que evaluamos es algo amplio y difuso. ¿Qué quiere decir cuánto avanzamos? ¿Qué quiere decir que estamos más avanzados o menos avanzados? ¿Cómo lo evaluamos? Y con escalas subjetivas. Por ahí hay instrumentos de evaluación de la RSE que son ya de los primeros que se hicieron, que a uno le da una serie de indicadores y dice, bueno, ¿y acá cómo estamos? ¿Estamos en un nivel alto, medio, bajo de responsabilidad social? ¿Estamos muy bien, bien, regular, mal o muy mal? Esta es una forma que se empezó a utilizar, todavía hay por ahí algunos instrumentos, que ¿cuál es el problema? ¿Qué aporta esto? Una sensación. Estamos mejor que el año pasado, estamos igual que el año pasado. Entonces, esta es una forma de evaluar la gestión. ¿Cuánto hemos avanzado? Otra cosa es evaluar los resultados de las acciones. Bueno, en definitiva, ¿qué es esto? Y cuando hacemos la planificación estratégica, nos ponemos objetivos. Entonces decimos, bueno, muy bien, ¿qué evaluamos? El cumplimiento de los objetivos. En toda planificación estratégica, cerramos el ciclo y evaluamos qué cumplimos, qué no cumplimos, en qué porcentaje estamos de cumplimiento de los objetivos. ¿Contra qué evaluamos? Contra los objetivos de la planificación. Y en definitiva, ¿qué es lo que nos aporta? El grado en que se cumplió la planificación. Ahora, hay otro nivel, que es, y ya pongo la flechita acá, que es este el nivel sobre el cual planteamos la evaluación de la gestión de la RSE, que es, evaluamos el grado en que se incorporó a la gestión y a la estrategia. Ahora vamos a ver después en los casos que el IRSE es un instrumento que lo que sirve es para evaluar en qué medida vamos incorporando a la gestión mediante políticas, mediante instrumentos y a la estrategia, la RSE. ¿Cómo evalúa? Bueno, haciendo un raconto de las políticas que tenemos, de los procedimientos que tenemos, de cómo está puesto en la planificación estratégica. Y en definitiva, lo que nos da es un mapa de situación para mejorar la gestión. En ese sentido, uno de los primeros programas metodológicos que hay es cómo organizamos los indicadores en base a los cuales vamos a evaluar. Una forma es hacerlo en función de las 7 materias que plantea la ISO 26000. Evaluemos nuestra responsabilidad en prácticas laborales, en prácticas justas de operación, asuntos de consumidores, comunidad, medio ambiente, derechos humanos, gobierno corporativo.
Entonces, podemos usar la guía ISO 26000 y organizar los indicadores en base a las materias, y dentro de las materias la guía divide asuntos, y podemos organizar así. Otra forma es tomar los stakeholders y decir, bueno, vamos a ver cómo hemos avanzado en la gestión de la relación con los trabajadores, con los proveedores, con los clientes, con los competidores, con el Estado, con la comunidad, con el medio ambiente. Son dos formas distintas de encarar la evaluación. Si evaluamos por materias fundamentales, ¿qué ocurre? Al evaluar por las materias fundamentales, y quienes han tenido la oportunidad de meterse en la ISO 26000 van a ver que ahí hay muchas ideas, muchas orientaciones. La guía ISO 26000, como es un consenso entre muchos actores, tiene algunas partes repetidas, inclusive alguna cosa que puede ser una pequeña contradicción, porque es una guía, no es una norma que certifica estándares, es una guía. Entonces, ¿para qué sirve trabajar por materias? En primer lugar, facilita la mirada de los indicadores de las áreas que lideran el tema. Bueno, muy bien, práctica justa de operación. Involucra el trato con proveedores, involucra la relación con la competencia, involucra temas de clientes, involucra algunos temas de gestión en general. Bueno, muy bien. ¿Eso qué ocurre? ¿Quiénes tienen la información de eso? Y la gente comercial con los clientes, la gente que atiende proveedores, de pronto la alta dirección en los temas de la competencia. Y tiene esa ventaja que permite que la información que aportar la tiene un actor que tiene un lugar bien claro, porque de alguna forma estas materias tienen una cierta relación con las áreas funcionales. En ese sentido, ayuda a no omitir stakeholders con los que hay escasa interacción. ¿Qué ocurre? Cuando yo empiezo a repasar la ISO 26000, por ejemplo, en los temas de gobierno corporativo, ahí empiezo a ver, pero el Estado, en tanto con auditor, es mi stakeholder. El Estado, en tanto recaudador, es mi stakeholder. Los accionistas minoritarios son mi stakeholder. Y ahí empiezo, al ver por materias cómo salen los temas y los problemas, uno cuando ve un tema lo asocia fácilmente al stakeholder. Entonces, la ventaja que tiene esto es que al transitar este camino es difícil omitir algún stakeholder. Ya Jacobo explicó la importancia que tiene de identificarlos y cómo con el tiempo vamos aprendiendo y encontrando stakeholders que no conocíamos. Otra cosa importante es que permite usar mejor la guía para identificar las responsabilidades. Como la guía es una sugerencia de responsabilidades, transitamos los capítulos de la guía y es más fácil. Y por lo tanto, este camino es excelente para desarrollar instrumentos a medida. A medida. Para mi empresa hago todo el trabajo, algunas empresas acá lo están haciendo, de cómo identifico mis responsabilidades utilizando la guía como referencia. Ahora, yo puedo organizar por stakeholder. En vez de organizar por materias, organizo los indicadores por stakeholder. Entonces digo, bueno, ¿esto qué tiene? Cuando uno una responsabilidad la tiene en relación a un stakeholder, es mucho más concreto, es mucho más tangible. Cuando yo hablo del gobierno corporativo, es mucho más intangible, que yo estoy pensando, a ver, ¿cuáles son mis prácticas de gobierno corporativo hacia los accionistas o hacia el Estado? Es más útil para las empresas que tienen pocas personas que tienen la información. Es decir, por ejemplo, una empresa donde dos o tres personas tienen que hacer la evaluación, pero la información está como más repartida, pero de esas pocas personas, en concreto una pyme, esto es más fácil, porque es más fácil para concentrar donde está todo. Y después, es muy útil para diseñar instrumentos estandarizados, es decir, instrumentos que se aplican en forma colectiva, de modo tal que, como pasa con el IRSE, que es un instrumento que las empresas participan, lo completan, se autoevalúan, comparten la información mediante un sistema estadístico. Porque, ¿qué ocurre? Acá, para que puedan aplicarlo muchos, tiene que estar estandarizado. En definitiva, si nosotros... Una cosa importante es que de uno a otro puede haber conversión, porque si yo tengo acá los indicadores por materias fundamentales, pero los puedo asociar con stakeholder, puedo ir para acá. Y de acá puedo venir para acá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este sistema es ideal para empresas grandes, con grandes estructuras, y que pueden poner gente a trabajar en el diseño del instrumento. Este otro es ideal para empresas con pequeñas, no digo pymes, con pequeñas estructuras. En Uruguay las empresas grandes también tienen pequeñas estructuras. Es ideal
porque, por lo que yo decía, permite instrumentos estandarizados, de modo tal que uno no tiene que desarrollar un instrumento, sino que participar en un instrumento estandarizado como el IRSE y eventualmente hacerle adaptaciones a su empresa. Servir para que cada empresa se compare contra sí misma. La responsabilidad social no es comparado con un estándar, porque en la medida que es voluntaria y es propia, específica de cada empresa, no hay estándares, por eso la ISO no es una guía de certificación. Yo me pongo mis propios estándares, defino mis responsabilidades, defino lo que quiero hacer y contra eso me comparo. Tiene que estar expresado en términos de prácticas relacionadas con la gestión de las responsabilidades, es decir, no la vamos a diseñar en función del cumplimiento de objetivos o de impacto, sino de cómo estamos gestionando. Por ejemplo, ¿tenemos o no tenemos políticas? ¿Tenemos protocolos? ¿Qué tenemos para gestionar esto? Tienen que incluir prácticas relativamente generales, observables y verificables de alguna forma. Esto es para evitar la subjetividad. Pasa con algunos sistemas que cambia la persona que lo hace y como es muy subjetivo, la evaluación es otra. Expresar las prácticas mediante indicadores claros y pertinentes. Evaluar en base a criterios que sirvan para tomar decisiones en materia de gestión. O sea, al final de la evaluación yo tengo que poder decir, bueno, voy a hacer cosas. Por ejemplo, identifique que en estos indicadores hay una tradición en la empresa, pero no hay una política formalizada. Y bueno, ya tengo una idea. A futuro tengo que empezar a formalizar en políticas esas tradiciones que tenemos en la empresa. Y después, evitar el uso de escalas que potencian la subjetividad del evaluador. Ahora después yo voy a ver esto un poquito más. ¿Para qué sirve autoevaluar la RCE? En primer lugar, obviamente para conocer el estado de situación. Pero también es ideal para identificar áreas de oportunidad para el avance. A ver, ¿dónde estamos más atrás? ¿Dónde estamos más adelante? ¿Dónde hay potencial para ir más rápido? Para incorporar a la planificación estratégica, en la medida que tengo indicadores que evalúo, puedo poner en la planificación estratégica, objetivos, el material de gestión de la RCE. Sirve para involucrar a los actores internos en el proceso de incorporación. Es decir, el proceso de elaboración de la autoevaluación, si se hace con mucha participación, por ejemplo, que todos los gerentes o mandos medios intervengan aportando información, dando una opinión, etc., hace que la gente vaya empezando a plantearse el tema de la responsabilidad social, a entenderlo, a comprenderlo y por lo tanto a incorporarlo en sí mismo, porque la RCE funciona si las personas la incorporan, porque en definitiva la empresa es una entelequia, lo que hay son personas. Entonces, en tanto las personas crean en esto y lo empiecen a incorporar en su práctica, es que avanzará. Otro tema es motivar para avanzar. Porque, ¿qué pasa? Cuando uno, todos lo sabemos en la vida y en las organizaciones, cuando hay resultados nos motivamos a seguir avanzando. Cuando no hay resultados nos quedamos, nos ponemos temerosos, nos desanimamos. Bueno, es un ideal, es una herramienta para eso. También para identificar áreas de mejora en la gestión de la empresa. Es decir, quien ha participado en el IRSE o ha llenado algún tipo de estos indicadores, la absoluta mayoría de los indicadores son de gestión de lo que hacemos. Evalúa la satisfacción de los clientes, tiene una encuesta de clima organizacional, esos son indicadores. Y son indicadores de gestión. Y a mí me pasa, y acá hay algunos de los chicos que son alumnos míos en la universidad, que yo tengo un taller en el cual al finalizar la carrera se hace una consultoría a una empresa y se utiliza el IRSE como columna vertebral de la consultoría. Entonces, el empresario que de pronto está haciéndolo porque le hace una gauchada de alumno, porque abre los ojos, pero nunca vio nada de esto, dice, ah, pero yo ya hago RCE. Porque la mayor parte de los indicadores refieren a las cosas que hacen las empresas. Y para una empresa de pronto una pyme, y eso lo he visto, que tiene dificultades de gestión, etc., esta es una herramienta que ayuda a ordenar la gestión, a gestionar mejor, aunque ni siquiera hable de RCE. Identificar oportunidades para potenciar la relación con los stakeholders. Cuando uno lo llena y dice, pero con con los clientes tenemos esta posibilidad, con los trabajadores tenemos esto otro. Y también, fundamental, vinculado con todo lo anterior, para impulsar el cambio cultural hacia la RCE. La evaluación, el ejercicio de la evaluación es fundamental para que ese cambio sea posible. Ya yendo al IRSE, una explicación breve para los que no lo conocen. Breve historia. El IRSE fue creado en 2003, ya lo creo que lo mencionó Darío. Fue el primer sistema de indicadores estandarizados con aplicación en un país. De hecho, me animo a decir que no hay ningún país en América Latina que tenga un sistema de indicadores propio y que esté relativamente generalizado. Se creó en 2003, cuando la ISO no existía. Fue la contadora Ferro, que lamentablemente falleció, que también fue presidenta de ACDE, que fue la gran impulsora de esto. Es claramente un aporte de ACDE al desarrollo de la RCE en Uruguay. Nosotros en ACDE, yo tengo dos sombreros, ¿no? El de la Católica y el de ACDE. La RCE es un tema central a nuestra misión y decidimos el camino de este instrumento como una forma de empujar e impulsar la RCE.
pasó acá el costo simbólico para simplemente temas administrativos. Es decir, acá no hay un interés en esto de facturar. Es gestionado por la Comisión de RC de ACDE, es un equipo de voluntarios que trabajamos en esto. Se han nutrido aportes metodológicos de UIDAR en su principio, de la Universidad Católica en esta etapa, a través de cosas que hago yo. Desde hace varios años cuenta con el apoyo de ERES, que contribuye a la difusión. Y en 2013 fue rediseñado para adecuarlo a las orientaciones conceptuales y metodológicas de la ISO 26. Es decir, en el año 2012-2013 dijimos, el IRSE que nació en el 2003, cuando no había muchas cosas que ahora, vamos a repensar. Agarramos la ISO 26000, agarramos otros documentos de la UNIAPAC, que es la asociación de ACDES en el mundo, lo pasamos por el cernidor y creamos un sistema de indicadores más completo y mucho más adecuado a las orientaciones actuales. ¿Qué evalúa el IRSE? Porque va alineado en el tipo de evaluación que yo decía, la de la gestión. Evalúa responsabilidades, el grado en que uno está manejando la gestión de sus responsabilidades, expresadas como ¿qué? Como prácticas concretas. Por ejemplo, accionistas, contar con mecanismos de gobierno corporativo que protejan los intereses de los accionistas. Trabajadores, evitar que las personas sean discriminadas por su edad, género, raza, religión, discapacidad, ideología política, etc. Evaluar la satisfacción de los trabajadores. Escuchar y atender las reclamaciones y quejas de los proveedores. Fomentar las capacidades empresariales de sus proveedores. ¿Ven? Son todas responsabilidades que además las expresamos en términos de acciones. Y lo que nosotros evaluamos de esto, lo vamos a ver con más detalles, en qué medida tenemos políticas y esas políticas están incorporadas a la estrategia. Ahora, ¿cómo no evaluamos las responsabilidades? ¿Cómo no las evaluamos? No evaluamos el grado de avance, ninguna otra consideración de tipo subjetivo. Por ejemplo, no decimos, en escuchar y atender las reclamaciones y quejas de los proveedores, ¿cómo estamos? En un nivel alto, medio o bajo. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Qué es alto para mí y qué es alto para otro? ¿Qué es medio? Entonces ocurre que cambia la persona que lo hace, el otro ya no sabe dónde está, pero además en realidad, ¿qué nos sirve saber si es alto, medio o bajo a los efectos de la gestión? No nos aporta absolutamente nada. Si todo es alto nos pondremos contentos, pero desde el punto de vista de la gestión no aporta nada. O también escalan con números. El IRSE de alguna forma operó de esta forma durante mucho tiempo. Aunque tenía unas palabritas, cada número operaba con números. Entonces la gente dice, yo soy 4, yo soy 5, yo soy 2. ¿No? Y de vuelta, ¿qué problema tiene todo esto? Generan sobre o subevaluación según las personas. Para unos es 5, para otros es 4. Entonces, ¿qué es la realidad? Genera presión para ir a más, y nos pasaba. Este año tengo que mejorar, entonces, si soy 3, quiero ser 4, pero no soy 4, entonces genera tentaciones a la hora de ponerse los números, no ayuda. Dificulta la evaluación por personas distintas e induce la idea de que el instrumento es un ranking. Acá nos pasó con el IRSE. Mucha gente creyó y sigue creyendo que el IRSE era un ranking. Nosotros lo expresábamos en promedios, ahora sacamos los promedios, porque decían, yo tengo 4,3 y el IRSE es 4, yo estoy por arriba del promedio. No está por arriba de nada, porque primero te evaluaste tú, y los demás se evaluaron ellos, y 4 para ti es 3 para otro, y 4 tuyo es 5 para otro. Entonces, para eliminar todo esto, es que nosotros transformamos el IRSE en una herramienta que claramente sirva para evaluar la gestión. Cómo gestionamos, no los resultados, ni si somos buenos o malos, no, cómo gestionamos. Entonces, lo que hace el IRSE es, por ejemplo, para esta responsabilidad, ¿qué hago yo en términos de gestión para escuchar, atender las reclamaciones y quejas de los proveedores? Entonces, nos evaluamos en 6 posiciones. No tenemos acciones ni tenemos una política. Esta es la situación hoy. Bueno, hacemos acciones aisladas, pero no tenemos una política. No. Tenemos acciones, estamos en proceso de establecer una política, o tenemos una tradición, pero no hay una política, porque política está escrita, está documentada, si no, no es política. No, tenemos una política ya, y ahora comenzamos a alinear las acciones, pero todavía no hemos avanzado demasiado en la aplicación. Tenemos una política, la difundimos, la hemos alineado con la mayoría de las acciones. O tenemos una política y alineamos todas nuestras acciones y las metimos en la estrategia. Vean que es un degradé que nos permite entender la gestión y cómo gestionar. Por ejemplo, acá es algo ficticio de una empresa que en esto de, estas son sobre los trabajadores, dice, una responsabilidad es evitar que las personas sean discriminadas, etc. Bueno, la empresa capaz que este año está acá, está en proceso de crear una política, hay una tradición, pero falta. Entonces, para el año que viene, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir la política. Si tenemos una tradición, tarea para el año que viene, objetivo de gestión, escribir la política. Brindar garantías a sus trabajadores que necesitan denunciar situaciones personales que consideren injustas. Hoy no hacemos nada. Bueno, pero hacer poquito no. ¿Por qué no vamos a empezar a generar
a empezar a trabajar en la formulación de una política. Y así con cada uno. Por ejemplo, mantener un buen relacionamiento y diálogo transparente con el sindicato que representa a los trabajadores. Esto es una responsabilidad. Uy, ¿qué tenemos acá? Tenemos una política, pero todavía no la tenemos suficientemente generalizada, no todo el mundo la aplica. Bueno, vamos a tratar de que todo el mundo la aplique. Y así, vean que este instrumento es muy útil para la gestión, porque yo hoy saco una foto donde estoy y puedo decir, el año que viene quiero estar acá. ¿En qué? En términos de gestión. ¿Cómo estamos de tiempo? Termino. El cuestionario, ¿cómo está organizado? Ahí terminamos. El cuestionario que las empresas reciben, primero es un cuestionario que lo llena la empresa, es anónimo, nosotros los procesamos y garantizamos la confidencialidad, porque después le devolvemos a las empresas su evaluación, pero su evaluación en relación a una estadística general de todos los que participaron. Incluye información sobre la empresa. Cuando hablaba Pablo de algunos de los datos que se piden de la empresa sobre el personal, que piden para el GRI, están acá. Y los indicadores se agrupan en 8 grupos por stakeholder, porque es un instrumento estandarizado, como yo decía. Hay 29 indicadores sobre los trabajadores, 14 de los accionistas, 18 clientes y consumidores, 11 de proveedores, 4 de competidores, 11 de comunidad, 18 de medio ambiente y 4 de Estado. Entonces, estos son 109 indicadores que las empresas sobre las cuales se evalúan. Después recibe un informe que tiene este índice, las orientaciones para el informe, el perfil del universo participante, un montón de, por rubro, tamaño, etc. Indicadores generales de gestión, qué porcentaje tiene código de ética, qué porcentaje es una memoria, qué porcentaje tiene un equipo de RCE, qué porcentaje mete esto en la planificación. Después es la evaluación de cada indicador, cómo se distribuye porcentualmente en esas 6 categorías todos los que participan, análisis comparativos por sector de actividad, por tamaño de empresa, y después una parte que es confidencial, que es la evaluación de la propia empresa, y de ella en relación, que se le presenta cómo está evaluada en relación con las de su propio tamaño y las de su propio rubro de actividad. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Óscar, por esa aproximación al IRSE y para quitar los miedos de que el IRSE sea solo para grandes empresas o que es muy difícil o que para qué sirve. En realidad es para todo tipo de empresa y es realmente una herramienta muy, muy útil, muy accesible para llenar. A continuación vamos a escuchar la presentación de Sonia Karabajic. Fernando Barsi expondrá sobre la experiencia de CUTSA en el uso del IRSE. Fernando es el gerente general de CUTSA. También es director de CUTSA Seguros y síndico de Nuevo Centro Shopping, entre otras actividades de representación de CUTSA en diferentes organismos. Es además el presidente de la Comisión Fiscal de ACNE, contador público, egresado de la UDELAR y máster en Administración de Empresas de la Universidad Católica. Fernando, por favor. Buenos días a todos. Va a ser difícil hablar después de la clase magistral que se mandó Oscar Licandro sobre autoevaluación, porque si al momento de contar nuestra experiencia no seguimos los lineamientos que él planteó, estoy en el horno. Están aprendiendo. Vamos a tratar de no hacer un papelón. En primer lugar, en esta lámina ustedes ven en la parte inferior, ¿sí?, este cuadro, esta línea de tiempo. Yo voy a presentar la experiencia de CUTSA con el IRSE, con los indicadores, dividiéndola en 3 etapas. Una primera etapa que comprende los años 2005, 2006 y 2007, una segunda del 2008 hasta el 2012 y la tercera etapa en la que estamos, ¿sí?, que comprende estos últimos 2 años de gestión. Bueno, la primera etapa la titulamos Responder el cuestionario de IRSE. ¿Sí? CUTSA, la historia de CUTSA y la responsabilidad social. Hoy decía Jacobo, creo que era, que el concepto de responsabilidad social empezó en la década del 90. CUTSA es una empresa que presta servicios de la década del 30 y yo me tomé el trabajo de mirar actas de directorio de la década del 30, del 40, del 50 y siempre nuestra empresa estuvo, ¿sí?, llevando a cabo acciones
de lo que en el futuro se llamaría la responsabilidad social. Quizás por eso fue que, recuerdo que en el año 2004, la contadora Rosario Ferro, que Óscar hoy la mencionó, en aquel momento presidenta de ACDE, y Cecilia Clerici, la gerenta, que debe andar por ahí, hoy la vi medio de lejos, me pidieron una entrevista, se la concedí, y el objetivo de la misma era de que CUTSA participara en este índice que tenía pocos años en ese momento de vigencia, y que lo que buscaba era ser una herramienta de autoevaluación de las empresas en materia de sus acciones de responsabilidad social. Nos pareció interesante la idea y entonces, bueno, nos comprometimos a participar en el proyecto. Así es que el primer año donde hicimos esta autoevaluación fue el año 2005. Esa autoevaluación tuvo ciertas características, nos obligó a hacer una recopilación de las acciones y las prácticas que hacíamos, porque realmente no estábamos acostumbrados a hacer esa recopilación. Era nuestro primer contacto con una autoevaluación en la materia. Fue un proceso realizado desde la gerencia general, o sea, en esa primera instancia no se compartió con gran parte de la estructura de CUTSA, sino que desde la gerencia, junto con mi círculo de colaboradores cercanos, fue que estuvimos respondiendo, ¿sí?, los cuestionarios que nos planteaba el propio índice de responsabilidad. Entonces era una evaluación reactiva, no orgánica, pero capaz que por formación profesional sí tuvimos la precaución de documentar cada una de las respuestas que nosotros le dábamos a las preguntas, como forma de también saber al año siguiente cuál era el sentido que le dábamos a la valoración en el año anterior. Esto, digamos, como fue una etapa de 3 años, a medida que íbamos avanzando, íbamos modificando también nuestra forma de actuar y, bueno, fue, yo diría, que el inicio de un proceso de sistematización que nos dio pie para pasar a esa segunda etapa. En esta segunda etapa ya empezamos a manejar el tema de la responsabilidad social de una forma más orgánica y eso nos ayudó también en lo que tiene que ver con la elaboración de nuestra evaluación del IRSE. Creamos un departamento de desarrollo social, que no es que hayamos creado una estructura nueva, simplemente en ese momento CUTSA tenía un centro de atención al cliente, ¿sí?, donde a través del cual se canalizaban todas las sugerencias, las consultas sobre horarios, recorridos, también las denuncias, ¿sí?, y los agradecimientos. Y a ese sector le agregamos como responsabilidad también la de coordinar todas las actividades que tenían que ver con el área social de CUTSA, ¿sí? Le pusimos el Departamento de Desarrollo Social y al frente de él pusimos a una persona con un rango jerárquico importante dentro de la organización, que es Cristín Delgado, que un poco se ha puesto todo este tema después a sus hombros. Otro cambio que también operó en esta instancia es que se creó un grupo de autoevaluación transversal, ¿sí?, con miembros del directorio de la empresa, del equipo gerencial y con personal de diferentes áreas y jerarquías. O sea, esto es lo que nos permitía también de que ya me está marcando el tiempo, ¿no? Nos permitía que involucrar a toda la organización con esta temática, ¿sí? Eso fortaleció el proceso de fundamentación de las respuestas, ¿sí? Nos ayudó a identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y sugerencias de mejora. A su vez también, en esta etapa, nosotros obtuvimos, con todas esas sugerencias, observaciones, muchos insumos para lo que es el plan estratégico anual. En CUTSA, una vez por año, todo el equipo gerencial desarrolla una actividad que es donde cada uno de los gerentes de área presenta los proyectos que se compromete llevar adelante en el ejercicio y esta actividad comienza con una revisión de los proyectos que se había comprometido a hacer el año anterior para ver en qué medida hubo un satisfactorio grado de cumplimiento. Bueno,
el IRSE nos ayuda a generar, ¿sí?, insumos también para alimentar ese plan estratégico anual. Lo que contribuye a lo que decía hoy Oscar, de ir involucrando a la organización, ir generando que la responsabilidad social forme parte de la gestión de la empresa. Nos ayudó también para difundir y comprender de mejor forma en la interna y hacia la externa. Empezamos a hacer públicos, ¿sí?, nuestros reportes de responsabilidad social. Empezamos con la etapa de cumplir con la impresión, la generación y la impresión de una memoria social. El primer año es una memoria de carácter bianual. La primera fue año 2008-2009, la segunda 2010-2011 y la tercera es la correspondiente a los años 2012 y 2013, de las cuales tenemos algunos ejemplares también por si alguien quiere llevársela. Eso genera un mayor compromiso también frente a los stakeholders a los que está dirigido también toda nuestra actividad en materia de responsabilidad social. Y genera un mayor compromiso también de toda la organización con la temática de responsabilidad social. Esta es una gráfica de cómo antes, del resultado de la autoevaluación del viejo IRSE, ¿sí? Era una escala que iba de 0 a 5 y cada una de las barras corresponde a cada uno de los puntajes de evaluación, de autoevaluación, en cada uno de los rubros que consideraba el IRSE, ¿no? Los accionistas, los empleados, cada uno de los stakeholders. Este era el concepto viejo, digamos, que nosotros teníamos en cuenta al momento de autoevaluarnos. Bueno, ver cómo era que estábamos en cada uno de los grupos de interés y cuántas eran las acciones que hacíamos, la importancia que tenían cada una de ellas y si nos sentíamos satisfechos con ese método de autoevaluación. Ya cuando pasamos a la tercera etapa, ¿sí?, estos últimos 2 años, a la que tituló el IRSE como una herramienta de gestión, cambiamos el enfoque en la materia. Le damos una menor relevancia al índice en sí mismo, un poco esto también hoy lo decía Oscar. Tomamos una mayor conciencia de la integralidad del tema de la RCE, ¿sí? O sea, ya no preocupa tanto el llevar adelante acciones, sino el que la organización esté conforme con las políticas que tiene en materia de responsabilidad social y si las acciones que lleva a cabo cubren esos objetivos que se marcó en cada una de las áreas de acción. Nos permite gestionar la empresa con valores en responsabilidad social. Esta etapa también nos fue facilitada por el propio cambio que se generó dentro del IRSE, alineándolo a la ISO 26000. Eso realmente para nosotros fue también un clic que nos permitió asegurar este cambio de enfoque. Hoy por hoy el IRSE alimenta nuestro cuadro de mando integral y nos permite visualizar de mejor forma todas las políticas en materia de responsabilidad social y de afianzar más la documentación. Bueno, estas gráficas un poco las mostró hoy Oscar también, ¿no? Esta es la forma en que hoy mostramos cuál es nuestra situación actual, nuestro estado de situación en materia de responsabilidad social. Hoy decía Licandro, ¿no? Los rojos son cuando hay políticas ya instauradas en nuestra estrategia, cuando hay políticas pero no con ese grado de asentamiento, en cada uno de los distintos grupos de interacción que integran nuestro quehacer. Esta otra forma de presentarlo, esta le gusta mucho a Cristín Delgado, ella llama la telaraña, muestra en cada uno de los indicadores que mide el IRSE cuál es nuestro estado de situación. En el centro está el 0 de la puntuación y en la circunferencia, ¿sí?, está el 6, que es el máximo puntaje. Entonces, identificando ahí los puntajes de las empresas y de otras empresas también que participan en el índice, nos permite indicar o visualizar de mejor forma cuál es el grado de evolución
y el estado de situación de nuestras políticas en materia de responsabilidad social. Actualmente, bueno, el índice forma parte de las herramientas de gestión de CUTSA, es una herramienta proactiva, se retroalimenta, ¿sí? Porque con ese proceso de generar una transversalidad dentro de la organización, de que todo el mundo se involucre con las políticas de responsabilidad social y que en el proceso de autoevaluación nos permita identificar nuevas oportunidades de mejora, entonces, bueno, eso junto con las actividades de planificación que desarrollamos y la forma en que llevamos adelante el proceso de toma de decisión, entonces, bueno, es todo un proceso que se retroalimenta. Hoy tenemos indicadores ya con un grado de madurez que nos dan tranquilidad en cuanto a que los avances que hemos logrado son sólidos y permanentes, y vamos hacia un proceso de estandarización de nuestras políticas en este sentido. ¿Cuáles son las utilidades que aprendimos en todo este proceso? Bueno, el IRSE no hay duda que nos brinda un resumen objetivo del estado de situación de las organizaciones en materia de responsabilidad social, facilita la visión global de la gestión con un enfoque de responsabilidad social, alimenta el cuadro de mando integral, es un insumo para la planificación estratégica y es una herramienta de gestión en la empresa con valores RSE. Hoy, en todo el proceso de decisión de CUTSA, cada vez que se va a tomar una decisión sobre un tema, uno ya mentalmente está preparado para considerar los efectos que tiene esa decisión con un enfoque en valores RSE, o sea, hay una visión global de la gestión con ese enfoque. Ya forma parte de nuestra forma de pensar. ¿Sí? Entonces, si vamos a tomar una decisión, bueno, tenemos que ver cómo impacta esa decisión en el medio ambiente o en la comunidad o en nuestros clientes o en nuestros recursos humanos o en los accionistas. Ese es un poco, en resumidas cuentas, cuáles son las conclusiones finales a las que arribamos después de todo este proceso. Estamos muy conformes con él y nos sentimos muy cómodos, ¿sí?, con haber incorporado todo este esquema de autoevaluación y, en definitiva, también los valores que llevan asociados a nuestra práctica de gestión. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando, por esta demostración de la aplicación práctica del IRSE, que puede ir demostrando las enseñanzas que le puede dejar a la empresa el aplicarlo. A continuación vamos a escuchar la presentación de Sonia Jarabajich. Sonia expondrá sobre la experiencia del Correo Uruguayo en el uso del IRSE. Es la coordinadora de desarrollo sostenible del Correo Uruguayo, miembro activo de la red de empresas públicas sobre la responsabilidad social empresarial. Y en el primer semestre de este año se incorporó a la Comisión de Responsabilidad Social Empresarial de ACDE. Sonia es licenciada en Comunicación y psicóloga social y tiene un posgrado en RSE por la Universidad de Castilla-La Mancha. Sonia, por favor. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a Óscar la invitación para participar de este seminario y brindarnos así la oportunidad de contar un poco cómo ha sido nuestra experiencia en relación a la autoevaluación de la responsabilidad social en Correo Uruguayo, que es lo que nos convoca. A ver si puedo con perdón. A ver, ¿qué estoy haciendo lío? Hice lío, ya empecé haciendo lío, pero bueno, tengo el desafío no menor de tratar de ser concreta y sintética y remitirme a los 15 minutos. No, se fue para... A ver, decime cuál es. Mira, había empezado con ese, pero ahora... No, ahí, ahora sí. Bueno, contarles que Correo Uruguayo, por su condición de empresa pública, tiene de por sí ya marcada una condición especial que la hace su preocupación por la sociedad en su conjunto, y en concreto la podemos visualizar en lo que es su misión, ¿no? Nuestra misión es ser un vínculo confiable de acceso universal para toda la sociedad en lo que respecta a la solución de sus necesidades de comunicación, logísticas y financieras. Otro de los lineamientos que tenemos y que ya nos marcan desde el vamos es uno de los lineamientos de nuestra visión, que es el fomentar la inclusión social a través de la Red Nacional Postal. En concreto, a partir del 2005, ustedes ya habrán visto
que nos hemos ido poco a poco posicionando como la plataforma logística de las políticas públicas. A modo de ejemplo, si ustedes ven en esta imagen, espero más o menos que la vean, se logra formar el mapa del Uruguay con esos puntos que son los lugares donde Correo Uruguayo tiene presencia. Simplemente con nuestra presencia se logra formar el mapa. Y unos datos ilustrativos acerca de, bueno, qué comprende nuestra Red Nacional Postal. Yendo en concreto a cómo trabajamos en relación a la responsabilidad social empresaria en el correo. ¿Cuándo lo iniciamos? Nuestro trabajo lo iniciamos en el año 2005 en el marco de trabajar en el grupo de responsabilidad social de las empresas públicas. Grupo que nos ha dado un marco de trabajo importante, brindándonos acciones que desarrollamos en conjunto y dándonos una gran sinergia. ¿Qué otra cosa fue muy posibilitadora para desarrollar la RC en el correo? El liderazgo que tuvimos por parte de los presidentes. Desde el año 2005 en adelante fueron ellos mismos los que nos propusieron integrarnos al grupo de responsabilidad social de las empresas públicas y en todo momento han estado marcando su compromiso a través del trabajo, a través de su visión en relación a la responsabilidad social. Otro hito que para nosotros ha sido importante para desarrollarla es la conformación de un equipo multidisciplinario desde un comienzo con el que trabajamos. En ese grupo están representadas las áreas más importantes de la empresa y ese grupo, con el correr del tiempo, se transformó en el Comité de Desarrollo Sostenible a fines del año pasado. Un año bisagra, un año bien importante para nosotros fue el 2008. ¿Por qué? Porque fue el año en que nos adherimos al Pacto Global de Naciones Unidas, nos asociamos a DERES y lo que hicimos fue también hacer nuestra primera autoevaluación a través del IRSE. Para nosotros fue importante el cómo instrumentamos esa autoevaluación. En primer lugar, tuvimos la suerte de contar con la contadora Rosario Ferro, gran impulsora del IRSE, que vino a hacernos una presentación a el directorio y el equipo gerencial. Posteriormente a esa presentación, en otra jornada de trabajo, una jornada de planificación de la empresa, tuvimos una parte destinada a específicamente lo que era responsabilidad social. En eso hicimos una charla conceptual sobre responsabilidad social a cargo de DERES. Luego nuestro grupo de trabajo armó una presentación sobre las acciones de responsabilidad social que se llevan en el propio correo y lo que hicimos fue distribuir el formulario del IRSE entre todos los directores y gerentes presentes en la jornada. Se procesaron luego esas respuestas. Bueno, lo que permitió eso, ¿qué fue? Fue que cada uno tomara contacto con la herramienta, ¿no? Y luego eso nos posibilitara, nos diera mayor facilidad para permear en el trabajo de responsabilidad social. Las respuestas las procesamos, llegamos a un formulario único que ¿qué nos permitió? Nos permitió trazar una línea de base acordada por todos que nos mostraba, bueno, cómo estábamos. Les digo que esa foto de la empresa fue muy autocrítica, ¿no? Fue muy crítica. Realmente en Correos tenemos esa particularidad y es que somos muy críticos respecto a cómo somos. Quizás muchas veces desde afuera nos valoran más de lo que nosotros mismos nos valoramos y más que nada en ese momento. La situación, por suerte, y en eso colaboró mucho el IRSE y todo lo que se fue trabajando en ir cambiando eso y ahora van a verlo. Bueno, vino el informe de devolución, que también lo trabajamos, y ese informe de devolución nos planteaba fortalezas que tenían que ver con clientes y proveedores en una empresa de servicios como es el correo. Era bastante obvio pensar que una fortaleza era el tema de la satisfacción de clientes, responsabilidad sobre producto, transparencias en los procesos de contratación. Fortalezas también en relación al Estado. Como les decía, a partir del año 2005 pasamos a ser la plataforma logística de políticas públicas que nos permitió llevar adelante la logística del Plan Ceibal, de la trazabilidad del ganado, la logística informática de los centros de atención ciudadana y algo tan querido por nosotros como es el Sistema Nacional de Pesquisa Neonatal. Gracias a poder ser socios en ese sistema, nos emociona mucho el poder ser parte, ayudando con nuestro servicio a colaborar en la salud de los recién nacidos. Ese informe
La pesquisa lo que hace es detectar en recién nacidos 24 enfermedades, las cuales, si no son detectadas a tiempo, pueden tener graves consecuencias en la vida de esos niños. Imagínense lo emocionante, después lo van a ver, que es para nosotros poder llevar adelante esto. Y bueno, y a nivel de recursos humanos, uno de los puntos fuertes que teníamos es en relación a la diversidad y no discriminación, en especial la promoción de inclusión a través de pasantías laborales. Se me fue. Ahora sí. El informe, como les decía, éramos muy autocríticos nosotros y el informe marcó también que teníamos aspectos a trabajar en relación a los accionistas, en relación a mejorar nuestra rendición de cuentas, trabajar en relación a fortalecer el gobierno corporativo, en relación a los proveedores, una cosa que está en la tapa del libro, pero que no estábamos cumpliendo, y era retraso en pagos a proveedores, y era lo primero que teníamos que, obviamente, solucionar. Y en relación a recursos humanos, que teníamos mucho para mejorar y trabajar en relación a la salud laboral y a la gestión de los recursos humanos. Y ahora, bueno, contarles brevemente, sin ánimos de ser totalmente abarcativa, sino meramente ilustrativa, algunas acciones que llevamos adelante para lo que nos decía Óscar hoy, ¿no? Que nos sirviera a nivel de la gestión de poder tomar acciones, pensar en qué podían mejorar cada uno de esos aspectos a fortalecer. Y concretamente a nivel de accionistas fortalecimos nuestra planificación, se realizaron los lineamientos estratégicos 2010-2015, entre los cuales gratamente podemos decirles que el compromiso con la RCE era uno de esos lineamientos estratégicos. Concretamos la realización de un código de conducta, hemos trabajado mucho a nivel de la transparencia, en especial en lo que tiene que ver con la ley de protección de datos. También fortalecimos lo que tiene que ver con el gobierno corporativo, se conformó un comité de gestión, avanzamos también lo que tiene que ver, que les decía hoy, se conformó un comité de desarrollo sostenible. Concretamente también a finales del año pasado se conformó la unidad de desarrollo sostenible. Lo que tiene que ver con los proveedores, lo primero que se hizo fue paulatinamente ir saneando la situación de retrasos de pagos, que quedó totalmente saneada en el 2011 y que nos lleva a que hoy estemos cumpliendo con todos los plazos estipulados en los contratos. Hemos incluido también, avanzamos en relación a los proveedores, en incluir cláusulas en las licitaciones, buscando privilegiar empresas socialmente responsables, pero también nos quedan cosas en el debe que queremos marcar, como por ejemplo el verificar los niveles de satisfacción de nuestros proveedores. A nivel de recursos humanos, ahí también hubo un gran trabajo. Uno de los lineamientos del plan estratégico que les mencionaba hoy planteaba la conformación de un programa de gestión del capital humano. Ese programa ha impulsado una serie de actividades que van desde talleres de desvinculación laboral para funcionarios próximos a jubilarse hasta la prevención de adicciones a través del Kundalini Yoga. También se conformó un comité de prevención de acoso moral con el protocolo de actuación correspondiente, se trabaja junto con el sindicato en una paritaria de salud laboral, se instrumentó una sala de lactancia, se ha trabajado muy fuertemente con el sindicato en todos estos años y hace unos meses se celebró el convenio laboral que abordó temáticas como la matriz escalafonaria, estructura de la carrera funcional, readecuación de las partidas remuneratorias, salud laboral y demás. Tenemos en el debe cosas, sí, seguimos teniendo cosas en el debe, por suerte, para seguir trabajando. Tenemos en el debe la evaluación de la satisfacción de los trabajadores, trabajar muchísimo más lo que tiene que ver con el balance vida laboral y familiar, así como incrementar actividades de prevención de enfermedades profesionales. ¿Qué nos ha aportado el irse al correo uruguayo? Bueno, hoy ya otros expositores lo han comentado, ¿no? El tema de que nosotros también, como a otros les pasó, visualizábamos la RCE más que nada en relación a las acciones sociales, que eso también tenía su explicación, ¿no?
que a partir del 2005 nos convirtiéramos en la plataforma logística de las políticas públicas nos llevó a visualizar nuestro quehacer más que nada en relación a eso y a enfocarnos en eso y fortalecerlo. Que eso sí, a la interna nos ha servido mucho, como les decía, porque nos permitió valorar nuestro rol, así como trabajar con valores a la interna. Y eso llevó a un cambio de actitud, a mejorar la autoestima de nuestros funcionarios y a incrementar la motivación. Puse acá unas palabras, no sé si las llegan a leer, pero igual yo se las cuento. Estas son las palabras de Isabel, que es la cartera que traslada los sobres verdes, los llamados sobres verdes, que son los sobres de pesquisa neonatal al laboratorio del BPS. Y ella lo que nos dice es que para ella esta no es una carta más. Si bien para ella todas las cartas son importantes, esta es especial porque es demasiado importante porque el sobre contiene valor diagnóstico, como les decía, y la salud de un niño depende de que llegue a destino. Entonces, para ella es más que importante. A ella nos dice que le encanta su trabajo, pero que este es particularmente muy emocionante. Otro de los ejemplos que tenemos en relación a mejorar la autoestima y a trabajar a la interna los valores ha sido otra de las iniciativas pioneras que instrumentamos en el año 2005, que fueron las pasantías laborales del CNR. El CNR es el Centro Nacional de Rehabilitación. Reclusión. Trabajan con la población reclusa. Hoy por hoy este programa está incluido dentro del Patronato de Encarcelados y Liberados. Es un programa de egresos de reclusos ya próximos a su salida y como les planteo acá, es una política que está en línea con nuestra visión, que plantea la inclusión, así como con una política pública. Esta experiencia se sostiene desde el 2005 hasta hoy y tiene un cupo de 25 pasantes. Se imaginarán que además de lo que significa para los propios pasantes el contar con una experiencia laboral y fortalecerle su autoestima, quiero destacar acá lo que ha significado para nosotros a nivel interno, en el sentido de que ha enriquecido nuestra cultura. ¿Por qué? Porque ha reafirmado a la interna los conceptos de diversidad, de inclusión y de respeto por las personas. Se imaginarán que, ya trato de redondear, se imaginarán que no fue fácil cuando por primera vez iban a venir los primeros pasantes. No todos en el correo estaban contentos de eso. No estaba contento el sindicato, no estaban a veces contentos los funcionarios, porque muchas veces nos decían, ¿por qué les van a dar una oportunidad a ellos y no de pronto a mi hijo? Eso fue algo que por suerte lo pudimos trabajar y mucho en talleres de sensibilización, donde vino el CNR a explicar en qué consistía el programa, a explicar por qué se les daba una oportunidad laboral. Y realmente fue tan importante esa etapa de sensibilización y la posterior experiencia que tuvimos, que el sindicato realmente apoyó muy complacido la iniciativa. Y tan es así que fue exitosa que se amplió el cupo, que en un principio era para pasantes masculinos, se amplió el cupo por un tema de equidad de género a las pasantes en aquel momento de Cabildo, e incluso en el día de hoy el convenio que sigue, que es con el patronato, incluye a familiares directos de los privados de libertad. Bueno, ¿qué más le aporta el irse al correo uruguayo? Una de las cosas que planteaba Óscar cuando hablaba, ¿no? El tema de poder visualizar la RCE en su globalidad, de lograr hacerla transversal a toda la empresa. Quise traer otro ejemplo de eso y es una matriz de iniciativas que trabajamos desde el grupo de RCE, una matriz de iniciativas que propusimos al directorio para que pudieran ser incluidas en la planificación, que tiene que ver con eso, con lograr visualizar iniciativas que tomaran en cuenta toda la empresa y no solo acciones sociales. Esta matriz de iniciativas se basa en los compromisos que como Correo Uruguayo tenemos asumidos, que es los 10 principios del Pacto Global de Naciones Unidas, los 8 Objetivos de Milenio, las acciones prioritarias para los correos de la Unión Postal Universal
y el Plan de Acción de Desarrollo Sostenible de la Unión Postal Universal. Y, por supuesto, toma en cuenta los resultados del IRSE. No les voy a explicar esta tabla, es simplemente ilustrativo. Esta tabla, esto es una parte de la tabla se agrupó, como ven acá, a la... No sé dónde tendré que apretar para mostrarles el indicador. El del medio. Ahí va. Acá, ¿no ven que soy un terror? Bueno, acá están los aspectos ambientales. El resto de la tabla contenía aspectos sociales y aspectos económicos. Después vimos, la matriz la hicimos con iniciativas, en este caso reducción de la huella de carbono, acciones que contienen la iniciativa y beneficios para la empresa y para los stakeholders. Es simplemente ilustrativa para que vean una forma, que tuvieran un ejemplo de cómo lo trabajamos. Bueno, para ir cerrando y a ver si logro cumplir con los tiempos. ¿Qué nos posibilitó el IRSE? Y yo me reía porque me sacó las palabras Óscar cuando habló, fue ver qué hacemos y reflexionar sobre cómo lo hacemos. Eso fue lo fundamental que nos posibilitó el IRSE. Les contaba recién y lo reitero y lo destaco, en qué repercutió en nuestra autopercepción, en que pudiéramos reflexionar sobre el sentido de nuestro trabajo y el valor que tiene nuestro trabajo y lo que ello conlleva. Desafíos que tenemos y muchos, para mencionar solo uno, nos queda el tema de definir e incorporar los objetivos e indicadores de gestión de la RCE alineados y sinérgicos con los demás objetivos estratégicos, como para, bueno, todo lo que se ha hecho, todo lo que venimos haciendo, que realmente esté contemplado en la planificación estratégica. Bueno, y muchas gracias. Sonia, muchísimas gracias. De ver esta aplicación del IRSE en una empresa pública. Es realmente muy positivo, muy estimulante escuchar eso. Y la aplicación que le están dando, el uso que le están dando. A continuación vamos a escuchar la presentación de Darío Andrioli. Darío Andrioli expondrá sobre experiencia de Carle y Andrioli, contadores asociados, en el uso del IRSE. Darío es socio director de Carle y Andrioli, contadores públicos, firma miembro independiente del Geneva Group International. Es consultor en finanzas y asesor de la dirección de empresas. Es profesor de la Universidad ORT e integrante del Consejo Directivo de ACDE y de DERES. Darío, por favor. Otros buenos días. Voy a tratar de ser breve porque estamos medio justo de tiempo. Queríamos contarle la experiencia como pyme de servicios profesionales. Carle y Andrioli, para los que no nos conocen, es un estudio de contadores puro y simple, fundado en 1991 por Diego Carle y por mí. En el 2001 nos integramos en la red Geneva Group. Trabajamos hoy 41 personas, 60% mujeres, 40% varones. Ya logramos armar un cuadro de fútbol 5, así que reforzamos ahí los varones. El promedio de edad es de 30 años, el 60% es personal profesional. Cuento esto para ver un poquito cómo adaptamos este tema de la RCE a nuestras características particulares. Y la verdad que fue el puntapié inicial. Ahí tuvimos la primera... Recuerdo que salió un aviso de prensa y llamamos a ACDE y nos atendieron muy bien y pensamos que no era para nosotros porque en aquel momento éramos muy pocos, éramos 2 en el estudio. Y bueno, y lo hemos hecho en todos estos 11, este año va a ser la número 12 edición del nuevo IRSE, y si bien nos complicó un poco Óscar, que nos sacó los números, los indicadores, nos puso letra, pero los contadores igual incorporamos las letras. Además de esa primera experiencia con esa evaluación, tuvimos la autoevaluación de DERES. Nosotros en el 2004 con el tema del balance social nos integramos a DERES, y ahí tuvimos, vimos también, pudimos profundizar en las áreas, cómo comunicar, cómo informar, el compromiso de la dirección, e hicimos las primeras prácticas volcadas hacia el interior de la organización, esto es dirección e integrantes. Siguieron las evaluaciones en todos estos 11 años que hemos seguido haciendo el IRSE, y nos dio que estamos desbalanceados, teníamos mucho foco adentro y poco afuera, y ahí hicimos algunas cosas con la comunidad del medio ambiente. Para simplificar, cometimos algunos errores en algunos programas que realmente no eran lo que precisábamos por nuestra característica, pero
arrancamos con un techo para construir y fue un mojón de acción a la comunidad. Hace 10 años que construimos con un techo para mi país, también ha cambiado de nombre, hoy es techo. Y en tema ambiental, nuestra actividad no tiene un gran impacto, pero nos integramos a Repapel como para volcar el aporte de nuestros residuos en papeles y reciclar materiales electrónicos. Hoy es otro de los problemas. No soy original, también lo tenemos en inicio, fase 1, fase 2, a los efectos. Es bueno preparar estas presentaciones porque uno hace un balance, hace un macro índice en este momento. En esa fase 2 vimos que hacíamos acciones aisladas y que había que integrarlo de alguna manera a la estrategia. Para eso fueron importantes algunas cosas, otras evaluaciones que hicimos también. En primer lugar, nos incorporamos al Pacto Global de las Naciones Unidas y de las 4 áreas nos aportó, de las 4 áreas temáticas del Pacto Global, de los 10 principios, nos aportó mucho el tema medioambial, que estábamos flojos, el tema del enfoque preventivo y promover aquellas tecnologías que hacen un uso responsable justamente de la innovación en la tecnología. Y también el tema anticorrupción, que hoy lo mencionábamos. Y bueno, hicimos otras autoevaluaciones. Veo en perspectiva que hicimos muchas cosas, algunas con resultados positivos y otras que obviamente, como todo, tiene oportunidad de mejora. En aquel momento hicimos una evaluación que era para empresas grandes, que nos sirvió para integrarlo a la estrategia, que fue el Consejo Mundial de Comercio para el Desarrollo Sustentable, un cuestionario destinado para la dirección de la empresa, que en realidad nos aportó una visión más estratégica, nos salió del cuentito o de la acción concreta para verlo más globalmente, preguntas orientadas a misión, visión, identificación de grupo de interés, medición de impacto, fijación de objetivos, monitoreo. Eso fue importante también al proceso inicial. Después del pacto, el GRI, utilizamos específicamente para reportar la comunicación de progresos al pacto global, el módulo, digamos, referido a los 20 indicadores referido a la parte laboral. Y en la parte del PLARCE, si bien nos capacitamos, solo lo usamos parcialmente, nos aportó en algunas áreas temáticas, nos aportó concretamente en el tema de público interno, nos redondeó alguna cosa que nos había quedado media suelta, en el tema de proveedores, que no lo habíamos considerado en las evaluaciones iniciales, y luego nos aportó también con el tema de clientes y consumidores. Y tenemos obviamente mejoras y nuevos desafíos que ahora se las contaremos, pero estamos tratando de trabajar en apoyar emprendimientos de negocios inclusivos y de emprendimientos de proyectos sociales. En toda presentación tenemos que poner la visión y la misión. Ahí brevemente le comentamos que en el estudio nosotros decimos que en nuestra visión hay 2 reyes, que son los clientes y los integrantes del estudio. Tenemos un desafío de ver si jerarquizamos esos reyes, porque a veces podemos tener algún dilema, pero bueno, hoy por hoy no son 3 los reyes, son 2 en los reyes que creemos. En la misión obviamente es brindar servicios profesionales de alta calidad, personalizados y confidenciales, por lo cual tuvimos que eso llevarlo a la práctica. El código de conducta que identificamos en las evaluaciones fue fundamental. Ahí lo dividimos desde hace ya 6, 7 años, tenemos un código de conducta interno donde hay normas respecto a la dirección, con la ética de los negocios, conducir con las mejores herramientas empresariales. Para los integrantes, la obligación de capacitarse hasta un número de horas, 40 horas mínimos por año. La obligación de informar los desvíos de algunas de las políticas que no se cumplen. También del tema de los clientes, monitorear las necesidades, identificar las necesidades de los clientes, y el tema de la responsabilidad social la pusimos en el código de conducta como para que fuera una marca registrada de alguna manera en la organización. Encuestas al personal, hacemos 2 encuestas, participamos en la de Great Place to Work y una interna. En la primera, la de clima laboral, la hacemos cada 2 años y la interna la hacemos todos los años. La verdad que es una evaluación interesantísima, que nos da muchos insumos para sumar a los otros. La evaluación de desempeño también es una instancia de los integrantes muy interesante. El voluntariado corporativo, eso fue, la verdad que no fue idea mía, pero fue una pegada de decir, de todos podemos hacer una cantidad de cosas, pero vamos a aplicarlo a lo que sabemos hacer, como hoy lo mencionaba algún expositor anteriormente. Y ahí elegimos 2 cosas. Una, un programa de formación y trabajo de la Fundación Forge, que la verdad que
priorizamos aquellas cosas que con nuestro esfuerzo podría impactar en la sociedad, sobre todo con organizaciones muy serias y con programas probados, y también el fomento del emprendedurismo. Somos mentores de Endeavor, facilitadores de los grupos GADE de ACDE, de SEM, de jóvenes emprendedores, y también ahora una organización de emprendedores mayores de 50, de seniors, que bueno, que como vamos creciendo, también el programa de Endeavor de las mujeres, o sea, en eso tratamos de dar lo más que tenemos, pero seleccionamos estas áreas en detrimento de otras. Las encuestas de clientes fue otra herramienta que identificamos, es identificar las necesidades de los clientes. Siempre es interesante ver cómo los grupos de interés a su vez van cambiando cuando pasa el tiempo y tienen nuevos requerimientos. Y creo que lo que hicimos es esto que de alguna manera está en el título de la exposición de hoy, es integrarlo a la estrategia. Nosotros vimos que había desafíos del entorno, siempre desafíos, y que no teníamos mañana, no teníamos largo plazo, sino gestionábamos razonablemente. Y hay una cantidad de herramientas, y lo que tratamos de integrarlas todas, porque, digo, hacer una organización chica tenemos que hacerlo de acuerdo a nuestras perspectivas. Y integramos todo en una planificación estratégica, donde tomamos, obviamente, como todos contadores, el entorno relevante de la economía, los resultados de las encuestas al cliente y al personal, los estados de resultados nuestros y el estado de situación patrimonial, los informes financieros, la revisión por la dirección del sistema de calidad que adoptamos desde hace 6 años y los resultados de la evaluación de la responsabilidad social medido a través del IRSE. Con todo eso planificamos anualmente las acciones planteadas, le asignamos fondos, fijamos objetivos y fijamos plazos. Eso lo monitoreamos para de alguna manera seguir ese rumbo estratégico con un cuadro de mando integral. Somos numéricos, ahí Oscar, como decía, nos complicó con sacar los números, pero ponemos letras. En el enfoque del cliente es importante saber, en ese cuadro medimos por qué nos contratan y cuáles son los atributos que valora el cliente, y la confianza es uno de ellos. El personal, cuáles son las causas de satisfacción y cuáles son las causas de no satisfacción del personal. Los procesos del sistema de gestión de calidad. La perspectiva financiera, los resultados y el crecimiento de nuestra facturación y de nuestra generación de valor agregado, y la perspectiva social, con 3 indicadores. Los cumplimientos del programa de RCE que lo genera la Comisión de Responsabilidad Social que tenemos, los resultados de la encuesta al personal. En la encuesta interna al personal preguntamos el grado de conocimiento que tienen a nuestra política de responsabilidad social y de calidad y el grado de alineación. Tenemos un 97,5% de conocimiento y un 95% de alineación, o sea que ahí tenemos un retorno importante y vamos monitoreando. Y obviamente los resultados de la responsabilidad social empresaria. Obviamente el balance de la RCE es sumamente positiva para nuestra firma. Nos permitió construir una identidad y una cultura que seguramente no suceda a los fundadores. Mejoró el clima laboral, independientemente de algún premio que hemos logrado, y se respira en el día a día, y eso nos permite tomar los nuevos desafíos. Como les decía, los resultados muestran de las evaluaciones una alta alineación. Tenemos una buena captación que tenemos que competir con firmas muy importantes y muy grandes, y tenemos una buena retención. Tenemos una tasa de rotación del 5% solamente en los últimos 3 años, que no es fácil hoy con las iniciativas, pero bueno. Logramos una gestión participativa, tenemos 4 comisiones de responsabilidad social, de calidad, de técnica y de eventos. Obviamente también nos permitió mejorar la relación con los clientes y con las organizaciones, sobre todo generando mayor confianza con este tema, y indudablemente los procesos de evaluación contribuyeron a esa mejora de gestión. 3 consideraciones o 4 finales. Una empresa responsable debe evaluar sus impactos. La autoevaluación como contador que somos, hacemos un balance, es una relación costo-beneficio totalmente adecuada. No es solo para las grandes empresas, creo que las pymes tenemos una ventaja porque llegamos rápidamente a toda la organización. Debe integrarse a la estrategia, a las operaciones y a las interacciones con terceros. Es clave la periodicidad y la continuidad, hacerlo sistemáticamente, como los balances de las empresas que hay que hacerlo todos los años, o mensualmente, mejor dicho ahora. Esto hay que hacerlo en forma sistemática, no una moda, empezar y dejarlo. Y bueno, y tener en cuenta que hoy ha cambiado, como decía con el enfoque del profesor Pascale, los financiadores y los inversores y el personal
requieren empresas que no solo sean rentables, es condición necesaria la rentabilidad, pero le piden ya preocupación con temas ambientales y sociales. Por acá creo que cumplí medio ligero, pero con el tiempo. Muchísimas gracias por esto. Y con esto damos por cerrado el panel. Pero me gustaría destacar que sin habernoslo propuesto, este panel resultó en un homenaje a Rosario Ferro y al sueño de ella al haber iniciado el irse. Así que un recuerdo muy lindo para Rosario. Muchas gracias a todos los panelistas.